Bueno, y estamos para hablar, lo anunciamos en la apertura, viste, llegó el verdulero, se escuchaba que estaba el amigo verdulero que es sábado, siesta y te despierta con el morrones, huevo, bueno, todas esas cosas. Bueno, vamos a hablar entonces ahora con la gente de Internet. Zanahoria, tomate, limón y lechuga. Dire, decile que me guarde algo de lechuga, por favor, ¿sabes? Haceme la gauchada. Bueno, ahí estamos con la doctora en Ciencias Biológicas, sí, María Elisa López, que ella es investigadora del CONICET, digamos, y su lugar de trabajo es en San Juan, en la Estación Experimental de INTA, me imagino. Correcto, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenida a Cultura Inquieta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, digo, veo en los temas que vamos a tratar que tiene que ver con los aceites esenciales, de dónde salen, de qué plantas. A mí, indudablemente, la cabeza se me va a todo esto que se está hablando hoy, que tiene que ver con las cuestiones canábicas, pero digo, los aceites esenciales se usan para un montón de cosas. Correcto. ¿Te parece que le expliquemos a los amigos qué es un aceite esencial? Bueno, mira, un aceite esencial es una mezcla compleja de compuestos químicos que provienen del metabolismo vegetal, Bien, de algunas especies botánicas y que tienen la característica de que son volátiles a temperatura ambiente. Por eso uno les reconoce ese marcado olor, esa Bien, característica tan perceptible que es el aroma. El aceite esencial se usa normalmente para el desarrollo de fragancias, ¿no? Exactamente, para el desarrollo de fragancias, para la parte cosmética, en la industria de la aromaterapia también, en la cosmética, en jabones, shampoos, cremas, De todo un poco. distintas formulaciones cosméticas y en la parte de aromaterapia, en velas, saumerios, en hornitos, para generar un clima de ambiente de relajación, porque los aceites tienen propiedades a nivel sedativo, generan una sensación en el sistema nervioso de calma. Digo, qué bárbaro cómo pudiendo obtener el aceite, ¿no? Que ahora vamos a pasar a ver cómo se obtiene. Digo, después ayudándolo a que se volatilice con un hornito o con un difusor o de las diferentes maneras, cómo impacta la cuestión olfativa, ¿no? El sentido del olfato en nosotros, en nuestra parte, digamos, interna. Yo te voy a hacer una volupregunta en realidad, pero digo, son aceites esenciales, todos son, o sea, ese aceite, esa parte grasosa o lípida o como sea, Lípida, sí. ¿Es parte de la misma planta o del mismo origen o se le hace un agregado? No, es exactamente lo que la planta tiene. Los aceites esenciales se producen y se almacenan en las plantas en estructuras anatómicas, botánicas, que son especializadas en eso, en el almacenamiento y en la producción. Esas estructuras anatómicas pueden ser cavidades secretoras, como las que estamos viendo en pantalla, pelos glandulares o tricomas, que son los que están presentes, por ejemplo, en la planta de cannabis. Y estos órganos que están especializados en la producción y almacenamiento de aceites pueden estar en distintos órganos de la planta. Puede estar en la flor, en las hojas, en las raíces. Yo les voy a hacer un comentario. Los tricomas, hay muchísimas plantas que tienen tricomas, pero son esas, como los más visibles, son esas plantas que tienen en los tallos normalmente o debajo de las hojas como unos pelitos, unas vellosidades. Correcto. Y ahí como que parece que se secreta como si fuese, hay una secreción, bueno, eso exactamente, ¿no? Esa secreción es el aceite esencial, que es una mezcla de compuestos químicos de unas familias químicas que se llaman terpenos, que están exclusivamente biosintetizadas en esas estructuras anatómicas. Ahora te voy a preguntar lo siguiente, dentro del CONICET me imagino que debes estar abocada a este tipo de desarrollo e investigación. Hoy, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Mejorar procesos o nuevos aceites? Mira, más que nada se le está enfocando mucho en el uso de los aceites. Bien. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros investigamos es el uso de los aceites como agentes pesticidas, como pesticidas botánicos o biopesticidas. Bien. Porque tienen, en la naturaleza, las plantas producen estas sustancias químicas con el fin de defenderse de insectos, por ejemplo. Bien. Entonces ya la naturaleza los ha seleccionado como agentes que tienen propiedades repelentes o propiedades atrayentes. Sacar aceite esencial de la caléndula. Claro. Por ejemplo, que es como el común que está en todas las chacras, siempre ponen algo de caléndula como Tal cual, y la caléndula es un repelente. Entonces esas propiedades justamente nosotros investigamos para evaluar qué potencial tiene para un uso agroecológico del manejo de plagas.
Bien, ¿y cómo se llega a obtener, digamos, el aceite esencial? Porque ahora sí vuelvo al tema principal que dije antes, que era el tema de cannabis, ¿no? Que de repente con esto del ReproCam, nosotros tenemos un estudio de abogados que trabaja con nosotros que los chicos son referentes en esto y siempre dicen, bueno, ahora con esta cuestión del ReproCam, que pueden las personas que están habilitadas legalmente a hacer su cultivo, ¿cómo se obtiene el aceite esencial, digo, no? Hay que hacer una distinción. Son diferentes cosas, ¿no? Los aceites esenciales que nosotros podemos ver en un saumerio o en un hornito se obtienen por el método de destilación por arrastre con vapor de agua. Es un montón. Destilación por arrastre con vapor de agua. Bien. Que básicamente es muy sencillo, es un recipiente que tiene agua, que está en contacto con una fuente de calor, el agua entra en ebullición y pasa el vapor a una cámara donde está el material vegetal. Bien. Entonces los vapores tocan los tejidos vegetales y transfieren temperatura a las sustancias, a los aceites esenciales. Entonces pasan a fase vapor. Ahí en el esquema estamos viendo, entonces cuando pasa la corriente de vapor con las esencias disueltas, pasan a un refrigerante. Claro, el shock térmico precipita. Exacto, condensa. Y como los aceites esenciales tienen la característica que no son miscibles con el agua, se obtiene una capita, generalmente son más densos que el agua, entonces quedan flotando sobre la superficie del agua. Bien. El agua que se recupera de esa destilación se llama hidrolato. Bien. Que también tiene propiedades biológicas. Y el aceite esencial queda flotando arriba y uno lo puede recuperar. Ahora, la proporción, digo, es la obtención. Debe ser un arduo trabajo, porque no creo que se saque una gran cantidad. Es un volumen muy grande de materia vegetal, o digamos, de lo que vamos a decir, materia original, digamos, de la materia vegetal, para sacar una muy pequeña proporción. Una muy pequeña proporción, exactamente. Los aceites esenciales tienen la característica que se obtienen en un rendimiento del 0,1 al 1%. Eso quiere decir que, por ejemplo, de 1 kilo de biomasa vegetal, vos sacás 10 mililitros de aceite. Entonces, es muy poquito, por eso son muy concentrados y son muy potentes a nivel biológico, son muy activos, pero lo que hay que tener en cuenta es que consumen mucho material vegetal. Realmente nosotros necesitamos mucha biomasa para obtener un concentrado de aceite esencial. Y esa biomasa, una vez que pasa por el proceso, queda inutilizable, ya no tiene uso. No tiene uso. Podés usarlo para combustible, para otros, como un residuo, digamos. Bien. Pero ya no tiene más propiedades. Bien. Ahora te pregunto, ¿qué plantas son aptas para esto? Y tiene que tener alguna condición en particular, tiene que estar en fresco, tiene que estar seca, no sé, te hago las preguntas que por ahí se están haciendo los amigos en casa. Sí, mira, las plantas, familias botánicas que nosotros conocemos que se caracterizan por la producción de aceites esenciales son, por ejemplo, las lavandas de la familia de las labiadas, que son las mentas, las lavandas. Bien. Por ejemplo, el cedrón, que es una verbenácea. Bien. Las verbenáceas también son productoras de aceites esenciales. El eucaliptus, que es, por ejemplo, las mirtáceas. Claro. Y los cítricos, las rutáceas. Bien. Y después tenemos plantas nativas. En nuestro monte sanjuanino hay plantas nativas como la jarilla, que yo produce. ¿La jarilla se puede producir también? Se puede, tiene un rendimiento muy bajo, porque más que aceite la ves más rústica, la ves muy cerrada, muy apretadita, digo. Y es muy resinosa. Muy resinosa, es más que aceite, es una resina. Bien. Pero se le puede obtener el aceite esencial. Y en cuanto al desarrollo de la investigación, me imagino que deben estar también trabajando en determinadas propiedades, ¿no? Porque digo, aceite esencial de jarilla no lo he visto mucho, digamos, no es una cosa muy, no sé, vos decís rosas, decís que por ahí hablando de los hornitos, de los saumerios, lavanda, bueno, es como muy común, digamos, ¿no? Sí. Digo, pero no sé, jarilla, ¿han encontrado alguna propiedad en particular aparte de la obtención? Suelen ser antimicrobianas, la jarilla es antimicrobiana para hongos de enfermedades de la piel, dermatofitos, que generalmente es generado por hongos. Tienen propiedades acá en el Instituto de Biotecnología, que yo pertenecía antes a ese instituto. Han trabajado con el aceite esencial de jarilla y han encontrado propiedades antimicrobianas sobre hongos dermatofitos. Oh, me encantó, entonces no solamente sirve para el asado, sino que también sirve para mirar los usos. No, realmente es impresionante lo que se va desarrollando, investigando sobre estas plantas autóctonas como la jarilla, digamos, las propiedades, ¿no? Que por ahí también nuestros pueblos originarios ya la sabían y la tenían mucho más clara que nosotros, Los ¿no? egipcios la usaban para momificar. Utilizaban aceites esenciales para conservar con extractos de plantas
hacer momias. Entonces el uso es muy antiguo. Es muy antiguo. Bueno, hay que empezar a tomar ese conocimiento que ya tenemos y seguir investigando. Realmente te agradezco y creo que ha sido muy interesante. Y digo, bueno, cualquier consulta se pueden acercar por INTA, como exactamente, siempre, ¿no? pueden contactarnos en INTA, sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con ustedes, María Elisa López, sí, ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora de CONICET y su sitio de trabajo, la Estación Experimental Depósito en INTA San Juan. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con mucho más Cultura Inquieta.